Hace poco, un colega de la comunidad de EHR Server me consultó si OpenEHR contenía o definía terminologías. La pregunta que me hizo es que él conocía, por ejemplo, que CIE-10 tenía códigos para ciertos diagnósticos o en otras terminologías, por ejemplo, también para ciertas drogas o medicamentos. Entonces me preguntó si OpenHR tenía algo de eso, de codificaciones para medicamentos, para diagnósticos, etc. Yo lo que le contesté, hay dos maneras de contestar. Una es la manera rápida, es decir, que no, que OpenHR no tiene que ver con terminologías para el registro de estos datos, como medicamentos, como tipos de estudio, tipos de resultados, diagnósticos, condiciones, etc. ¿Sí? Pero pensé un poco en la respuesta y elaboré una respuesta completa y ahora estoy haciendo este pequeño video justamente para compartir con ustedes esta respuesta porque me parece que tal vez la pregunta viene por no entender bien cuál es el problema que intenta resolver OpenHR y de qué temas se encarga OpenHR, cuál es el alcance de OpenHR y cuáles no son los temas de los que se encarga OpenHR como estándar. Yo creo que no es un problema de los colegas que trabajan en el área, sino es un problema de nosotros y tal vez me incluyo como parte de quienes son responsables de esto, porque soy el embajador de OpenHR para Latinoamérica. Tal vez es nuestra responsabilidad, nuestro deber, y tal vez no lo estamos haciendo bien, comunicar correctamente de qué se trata OpenHR como estándar internacional para sistemas de historia clínica. ¿Sí? Tal vez no lo estamos comunicando bien, tal vez no lo estamos comunicando por los medios correctos. Entonces es bueno eh, aprovechar estas oportunidades, dado ciertas preguntas, poder responder y compartir las respuestas, que no solo queda aislado, si bien es en nuestra comunidad de EHR Server, eh, es de acceso público y está abierto a todos los que quieran acercarse, no tiene un alcance, tal vez, una visibilidad tal vez tan amplia como si acá estos videos de YouTube que hago cada tanto, explicando algunos temas o compartiendo información sobre estándares, interoperabilidad y sistemas de información en salud. Entonces, lo que yo le respondí es que, por un lado, OpenHR de lo que se encarga, más que de definir códigos, que los códigos van a los datos que se registran, ¿sí? OpenHR se encarga de la parte de definición de modelos, o sea, de definición de las estructuras, de la semántica, de las restricciones que un cierto concepto debe tener. ¿Sí? Entonces lo que define OpenHR son modelos para el contenido, es lo que contiene a la información y los códigos son información que debe ser contenida en ese modelo. Entonces OpenHR, si bien no define codificaciones para los diagnósticos, codificaciones para los medicamentos, etc., lo que define son estructuras para poder almacenar ese tipo de datos. ¿Sí? En este caso son textos codificados, porque tienen un texto, tienen un código asociado y tienen una terminología asociada. ¿Sí? Y hay múltiples terminologías que ahora les voy a resumir más o menos cuáles son, que se pueden usar con OpenHR y en OpenHR. O sea que OpenHR puede almacenar cualquier código de cualquier terminología, sin ningún problema. ¿Sí? Pero no define internamente una terminología para el contenido clínico. ¿Sí? Otra cosa que me consultó este compañero, este colega, es sobre CIE-10. ¿Sí? Lo que me puso es el ejemplo de CIE-10.
Y al elaborar la respuesta sobre OpenHR, también comenté sobre CIE 10 para registro clínico. ¿Sí? CIE 10 o las normas CIE, ¿sí? Que es la clasificación internacional de enfermedades y causas de muerte, etc., no está hecha y no es el alcance el ser utilizada para registro clínico detallado. Como el nombre lo dice, clasificación, es una clasificación. ¿Sí? La clasificación lo que tiene son códigos estadísticos, códigos que se utilizan para crear estadísticas e informes sobre los países. ¿Sí? Básicamente es para que la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud tengan ciertos parámetros para generar indicadores sobre los países. Y después devuelven esos indicadores que calculan, que permiten comparar países en ciertos temas relacionados con la salud. Pero no son efectivos, no son útiles, no son necesarios y no deberían ser utilizados para el registro clínico. ¿Sí? En el registro clínico tiene que ser el registro clínico detallado. Y dentro de un código CIE 10 podemos tener muchos tipos de datos distintos detallados. Y un código CIE 10, ese clasificador, no tiene todo el detalle que necesitamos a nivel clínico. Entonces necesitamos utilizar otras terminologías que son más detalladas y que nos sirven para justamente ese registro clínico. Y volviendo a lo anterior, esos códigos pueden ser almacenados en un modelo creado con OpenHR. OpenHR lo que busca es estandarizar los modelos de información para almacenar la información y para poder consultar esa información y utilizarla de forma efectiva. ¿Sí? Y para que tengamos distintos sistemas de registro clínico que puedan intercambiar información también de forma efectiva. O sea, en el fondo también sirve para la interoperabilidad, esto de estandarizar los modelos de registro y consulta. ¿Sí? Eso es lo que se encarga OpenHR. Entonces, igualmente en OpenHR necesitamos trabajar con un estándar de terminología, uno o varios, dependiendo de lo que querramos codificar. ¿Sí? Entonces, primero, comentarles rápido, tenemos una comunidad de OpenHR en español que de paso les digo acérquense porque ahí pueden acceder a estos grupos de difusión, de discusión y acceder a los talleres que hacemos online, a los cursos que hacemos online y también de estar al tanto de siempre, cada tanto saco un video explicando ciertos temas o explicando algún problema con el que me encontré en el desarrollo de sistemas de información en salud, en temas de estándares o interoperabilidad y también de temas de investigación, pero también de proyectos reales. Así que acérquense, por acá tienen toda la información, openhr.org.es. ¿Sí? También acérquense a la comunidad de OpenHR Internacional. Aquí tienen un montón de información, tienen eventos, tienen las especificaciones de OpenHR, que para aprender sobre OpenHR, las especificaciones son el punto central. Esto es lo que la recomendación principal. Si quieren aprender OpenHR, tienen que leer las especificaciones. ¿Sí? Nosotros aportamos a aprender sobre OpenHR con nuestros cursos y nuestros talleres. ¿Sí? Pero también pueden venir acá y leer justamente OpenHR. Las especificaciones son libres y abiertas, ¿sí? Y de uso gratuito. Lo que comentaba hoy, OpenHR lo que permite es generar modelos para guardar la información, para estandarizar ciertos tipos de información. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, diagnóstico, OpenHR no codifica el diagnóstico. OpenHR ofrece un modelo que permite después guardar el diagnóstico codificado. Por ejemplo, si venimos al CKM, que es el Clinical Knowledge Manager de OpenHR, ustedes pueden encontrar en el menú, por acá, Evaluation, ¿sí? Y por acá lo tengo en inglés, ¿sí? Pero lo pueden cambiar de idioma. Ustedes pueden encontrar problema diagnóstico, ¿sí? Por acá. Si hago doble clic ahí, este es el modelo
vamos a ver el diagrama, ¿sí? Este es un modelo de diagnóstico, ¿sí? ¿Dónde guardaríamos el dato codificado de un diagnóstico particular? En este nodo que dice el nombre del diagnóstico o problema, ¿sí? Este nombre puede ser un texto libre, pero también puede ser un texto codificado según el modelo de OpenHR, ¿sí? Porque todo texto libre también puede especializarse como texto codificado. Eso está en el estándar, ¿sí? Pero ustedes pueden ver que no solo define el diagnóstico, lo que define es información contextual clínica que nos da el detalle de ese diagnóstico, cómo se llegó al diagnóstico, dónde se detectó ese diagnóstico, la severidad de ese diagnóstico, la fecha de cuándo se detectó, el estado, si es un diagnóstico nuevo, si es un problema que ya está resuelto, ¿sí? Tienen comentarios, tienen más información contextual, ¿sí? Todo esto es el modelo que OpenHR define para el diagnóstico, ¿sí? Luego la codificación se define en otro estándar. Por ejemplo, podemos utilizar SNOMED-CT. SNOMED-CT es una terminología, ¿sí? Detallada, que justamente es más detallada que CIE-10, por ejemplo, ¿sí? Y que incluye conceptos relacionados con diagnósticos y problemas de salud. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, acá a browser isdotools.org y puedo ir a la edición internacional o a la edición en español. Podemos ir a cualquiera, vamos al español porque estamos en un video en español, ¿sí? Y por acá puedo utilizar este visor, voy a agree con las cookies, para buscar conceptos que nos interesen, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, imagínense, diabetes, ¿sí? Que es un concepto. Ahí está, demoró un poquito, ¿sí? Acá tengo concepto diabetes y vamos a ver si dice diabetes mellitus en algún lado, por acá, ¿sí? Este es como el concepto más general de diabetes, que tiene un código de concepto asociado y es como SNOMED es en realidad una jerarquía, no es una lista de códigos, es un sistema de codificación, tiene una jerarquía. Entonces acá lo que me dice no solamente el código de la diabetes mellitus, me dice que además la diabetes es un trastorno del sistema endocrino y es un trastorno del metabolismo de la glucosa. Las dos cosas es este concepto de diabetes mellitus. Y además lo que me dice es que dentro de diabetes mellitus hay muchos subtipos de diabetes y todos los subtipos de diabetes son estos que están acá abajo. Y a su vez, algunos de estos subtipos tienen subtipos. O sea que es un pequeño arbolito que clasifica todos los tipos de diabetes, además de clasificar la diabetes como concepto dentro de conceptos más generales, ¿sí? Esto es lo que utilizaríamos nosotros para, por ejemplo, un tipo particular. Podemos decir diabetes mellitus secundaria por acá y asociada a síndromes genéticos, ¿sí? Por ejemplo, este código sería el que guardaríamos en el modelo de OpenHR asociado a este texto, ¿sí? Con el sistema de codificación SNOMED-CT. ¿Sí? Esos tres datos guardaríamos, el nombre, el código y el sistema de codificación. Entonces, podemos utilizar OpenHR en conjunto con SNOMED y esto guardaría información codificada en detalle. A su vez, después podríamos codificar o mapear este concepto SNOMED-CT a un código de CIE-10, ¿sí? Pero varios, como SNOMED-CT es más detallado, varios códigos de SNOMED-CT van a ir a parar a un código de CIE-10, ¿sí? Entonces todavía tenemos el poder de la clasificación porque podemos hacer ese mapeo, ¿sí? Entonces al final, si necesitamos CIE-10 para algo estadístico, lo podemos sacar, ¿sí? Pero en el registro clínico, en la historia clínica del paciente, no debería estar el CIE-10. Debería estar el SNOMED si estamos hablando de, por ejemplo, diagnósticos, ¿sí? SNOMED también tiene, por ejemplo, dispositivos, drogas, medicamentos tiene, ¿sí?
Vamos a buscar amoxicilina, por ejemplo. ¿Sí? Amoxicilina, acá está en inglés. Algunos términos ven que están mezclados en inglés y en español, pero está por ahí. ¿Sí? Entonces dice que eso es una sustancia, ¿sí? Que es una aminopenicilina, ¿sí? Esa es la superclase o el concepto más general, y amoxicilina es de un tipo particular de aminopenicilina. ¿Sí? Más o menos es lo que quiero compartir. Y tenemos otros tipos de codificaciones, otros sistemas de terminología, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el CIAP-2, que es la Clasificación Internacional de Atención Primaria, que sirve para, también es más a nivel de clasificación, pero focalizado en atención primaria. Después tenemos CIE-10 o ICD-10 en inglés, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, LOINC para todo lo que es codificación relacionada a laboratorio. Estudios, resultados, grupos de información, baterías, ¿sí? LOINC puede codificar eso y también codifica tipos de documentos. LOINC se utiliza muchísimo para lo que es temas de laboratorio y también para documentos CDA, para decir qué tipos de documentos son. Se podría utilizar también, como les digo, en un documento de OpenEHR. Por ejemplo, si ustedes quieren registrar el resultado de un estudio de laboratorio en OpenEHR, podrían codificarlo con LOINC. O una orden de un estudio de laboratorio, podrían codificar esa orden. ¿Qué tipo de estudio estoy pidiendo? Con LOINC. ¿Sí? Entonces guardarían el texto, el código y el sistema de codificación, que sería LOINC. ¿Sí? Perfectamente. Entonces, si vienen a OpenEHR, al CKM, por ejemplo, y quieren, por ejemplo, orden de un estudio de laboratorio, entonces buscaríamos instruction, buscaríamos, por ejemplo, en instruction podríamos utilizar este arquetipo service request, que esto es un pedido general de algún tipo de servicio, que puede ser, por ejemplo, un estudio de laboratorio. Entonces acá lo mismo, tenemos un modelo con un montón de información sobre, esto es información genérica sobre cualquier pedido. Esto puede ser pedido de un estudio diagnóstico, puede ser pedido de un procedimiento, por ejemplo. ¿Sí? Y en service name, que es texto también, este service name podría ser codificado. Entonces aquí podríamos guardar LOINC, un código LOINC, para si estamos trabajando con laboratorio. O también podemos guardar SNOMED. ¿Sí? Pero necesitamos algo que sea detallado. No podemos usar clasificadores a nivel de registro clínico. También usar clasificadores a nivel de registro clínico, aparte de perder contexto de la información que estamos registrando, también perdemos capacidad de análisis. Porque tenemos menos información de la que nos da un código detallado como LOINC o como SNOMED-CT. ¿Sí? Entonces tienen que primero entender de qué se trata OpenEHR. ¿Qué es esto? Definir los modelos, ¿sí? Distintos conceptos y su modelo de información asociado, ¿sí? Y entender que el foco es estandarizar eso para almacenar, para consultar y para después comunicar la información de forma estandarizada y poder integrar la información presente en distintos sistemas, en distintos repositorios. ¿Sí? Después, la información que podemos registrar es cualquier información. ¿Sí? Y si necesitamos registrar códigos, podemos utilizar cualquier sistema de codificación. Y recuerden, el consejo es, la recomendación, no utilicen clasificadores para el registro clínico, utilicen terminologías detalladas. ¿Sí? Después, otro elemento complementario a esto es que ustedes podrían utilizar códigos SNOMED para realizar búsquedas. ¿Sí? Yo les comenté que esta consulta vino por la comunidad de EHR Server. El EHR Server es un repositorio de información clínica que cumple con OpenEHR y que ustedes pueden guardar documentos en ese servicio y después
realizar búsquedas sobre los datos de los documentos y obtener datos, o podrían obtener documentos enteros, ¿sí? Basado en esas búsquedas. Y las búsquedas se hacen a través de una interfaz de usuario, no se tiene que programar. Entonces pueden venir a YouTube, pueden ver este video, pueden buscar por el link, ¿sí? Estos videos están en inglés, pero se entiende la idea. Lo que hacen es demostrar una forma de realizar búsquedas utilizando expresiones SNOMED-CT. Hay una especificación dentro de SNOMED-CT que lo que permite es representar esas expresiones complejas. ¿Qué es una expresión SNOMED? Es una expresión que representa un subconjunto de SNOMED. Entonces ustedes con una expresión podrían decir, como teníamos recién, el concepto de diabetes mellitus. Yo les comenté y les mostré que la diabetes tenía muchos tipos particulares de diabetes. Entonces, ¿cómo hacen para obtener información de quiero todos los pacientes que tienen diabetes, pero cualquier tipo de diabetes? Imagínense esa consulta en una base de datos. Ustedes tienen que poner en la consulta, en SQL, todos los códigos de todos los tipos de diabetes, ¿sí? En un sistema habitual como los conocemos, como los creamos habitualmente. Con el EHR Server no es así. Con el EHR Server uno dice, quiero todos los documentos clínicos o las historias clínicas que cumplan con que el diagnóstico codificado, y para decir diagnóstico codificado, ¿qué utilizamos? El modelo de diagnóstico que les mostré antes. Entonces el EHR Server utiliza estos modelos para poder hacer consultas. Entonces dice, del diagnóstico utilizo el nombre codificado y quiero todos los códigos tal que se correspondan con estas expresiones SNOMED. Y esa expresión SNOMED puede decir o puede expresar diabetes mellitus o cualquier subtipo de diabetes, cualquier descendiente. Recuerde que eso es un árbol, ¿sí? Y hay como 30 códigos distintos de diabetes, ¿sí? O 30 conceptos en distintas partes de ese árbol. Y uno podría, con una pequeña expresión, ¿sí?, decir cualquier tipo de diabetes. Y vamos a ver con esta herramienta, con el SN Query de los amigos de Veratech de España, ¿sí? Les voy a mostrar por acá, creo que tengo algunos ejemplos, y creo que por acá, el primero, fíjense, esto es la expresión SNOMED. ¿Qué quiere decir? Diabetes mellitus, este es el código de concepto de diabetes, y estos símbolos de menor que, estos dos, quiere decir cualquier descendiente de este concepto, ¿sí? Y dentro de ese código, lo que podemos hacer es pegarlo por acá. Esto es una expresión SNOMED, y resolverla. Entonces voy a correr, y lo que va a obtener esta herramienta es, dentro de esta expresión, todos los códigos particulares de todos los conceptos que se corresponden con esta expresión. Y acá lo que me da es una lista plana de todos los códigos de concepto que son algún tipo de diabetes mellitus. ¿Se entiende? Con estas expresiones nosotros podemos ponerlas en el EHR Server, y en este video muestra cómo se hace. Ustedes pueden ponerla y obtener automáticamente todos los registros que machean con este diagnóstico, ¿sí?, pero de cualquier tipo de diabetes mellitus. Fíjense el nivel de simplificación. Ese nivel de simplificación se puede lograr porque estamos trabajando con estándares, porque tenemos un modelo de información que nos dice qué es el diagnóstico y podemos utilizarlo para hacer una consulta, y porque tenemos SNOMED, modelo de codificación de contenido de los datos, ¿sí?, y este mecanismo que provee, que son las expresiones, que también podemos utilizarlas. Y estas expresiones pueden servir como filtro. Yo lo que quiero son códigos que estén en esta lista, ¿sí? Eso es como se resuelve internamente la consulta, ¿sí? Y esto se puede llevar a diagnóstico, a cualquier diagnóstico, o se puede llevar también a, por ejemplo, medicamentos.
Quiero los pacientes que estén consumiendo esta clase de medicamentos, no este medicamento en particular, este tipo de medicamento. ¿Sí? Eso también se puede hacer con expresiones SNOMED. Tiene un poder bastante alto en cuanto a consulta de datos. Y con esa consulta de datos, ¿qué podemos hacer después? Analizar los datos. Ese es el segundo paso, sacar valor de los datos. ¿Sí? Entonces, recuerden, lo que vimos es, ¿para qué sirve OpenEHR? ¿Para qué sirve cada sistema de codificación y el lugar que ocupa en el registro clínico? Y lo que debemos registrar y lo que no debemos registrar. ¿Sí? Y después, este mecanismo, que es un mecanismo técnico, que no hay otro repositorio que haga esto, que almacena los datos en un formato estandarizado y también permite consultar utilizando estas expresiones SNOMED. ¿Sí? La herramienta la pueden utilizar, el EHR Server, porque es de código abierto, se lo pueden bajar y lo pueden probar localmente. En YouTube, si ustedes van al canal de Cabo Labs, Health Informatics, van a poder ver un montón de videos relacionados con EHR Server, con búsqueda de datos, con estandarización de información clínica, con almacenamiento de datos OpenEHR, etc. ¿Sí? Entonces quería compartir esto con ustedes y cualquier consulta que tengan, me hacen una consulta en los comentarios. ¿Sí? Espero que les sirva, espero que les haya ayudado y cualquier cosa me contactan directamente. Ya saben dónde encontrarme. Un abrazo grande y hasta la próxima.